Buen día. El doctor Hugo Sachs presenta a la doctora Jocelyn Wrigley. Es microbióloga y jefe de prevención y control de infecciones del Hospital Infantil de Columbia Británica y también en el Hospital de la Mujer. Ella es profesora de la Universidad de Columbia Británica. La doctora Jocelyn se ha interesado en la higiene de las manos durante mucho tiempo y por ello el doctor Sachs se interesó mucho en leer sus artículos sobre las observaciones de higiene de manos a través de la tecnología, ubicada sobre todo en el uso de sistemas electrónicos, y en especial se interesó en la publicación donde investigó el efecto Hardtop. Pero más recientemente el interés de la doctora se centra en la higiene de manos en pacientes y visitantes, por lo que agradecemos a ambos y al doctor Paul Weber por permitirnos presentar este tema tan interesante. La doctora Jocelyn declara no tener conflicto de interés. Tres son los objetivos que se van a presentar en esta charla y el primero es comprender la importancia de la higiene de manos de pacientes y visitantes. El segundo es conocer sobre la higiene de manos, los conocimientos, actitudes y prácticas de pacientes y visitantes y finalmente discutir cómo podemos mejorar la higiene de manos de ellos y así sucesivamente. Antes de entrar en el objetivo, comencemos con una pequeña introducción sobre la higiene de manos, dónde hemos estado y dónde estamos ahora. Muchos de ustedes reconocen a Ignaz Semmelweis y estoy seguro de que muchos están familiarizados con su historia. Él es un médico húngaro que notó en la década de 1860 que la tasa de mortalidad posparto era significativamente más alta en una clínica atendida por estudiantes de medicina donde atendían mujeres que daban a luz después de diseccionar cadáveres, en comparación con una clínica que estaba a cargo de parteras que no estaban realizando este tipo de disección. Así que planeó la hipótesis de que algo se estaba transmitiendo. Desde los cadáveres hasta las mujeres en trabajo de parto. Esto es antes de la teoría de los gérmenes, por supuesto. Entonces nadie sabía sobre las bacterias en ese momento, pero él ya sabe y decidió implementar o lavar las manos para tratar de prevenir esto. Entonces, esa transmisión de lo que fuera. Después de usar la sustancia para lavado de manos, fue cuando él notó la tasa de mortalidad que disminuyó drásticamente en esa clínica y alcanzó el nivel que se ve en la gráfica. Entonces, este estudio, muy antiguo, pero podría decirse que es uno de los estudios más dramáticos y convincentes, y en la historia de la higiene de las manos. Pero a pesar de eso, estos sorprendentes resultados que logró, él enfrentó mucha oposición a esta idea. Ya saben, otros médicos no querían creer que estaban sucios, que estaban transmitiendo cosas a los pacientes. Así que él se enfrentó a muchos desafíos. Lo entiendo. Dios terminó muriendo en una institución mental a una edad bastante joven. Hay un enlace para vincular ahí un podcast realmente interesante llamado The Dirt en mano. Lavar el legado del Dr. Semmelweis, que es realmente una escucha que vale la pena y creo que tiene mucha relevancia en la actualidad en términos de traducción del conocimiento y cambios de comportamiento. Y ya sabes cómo lo hacemos realmente, la higiene de manos. Entonces ustedes podrían escucharlo siguiendo ese enlace. ¿Qué ha sucedido desde el momento hasta nuestros días? Bueno, como sabemos, a pesar de muchas décadas de iniciativas de mejora, la higiene de manos entre los trabajadores de salud sigue siendo subóptima. Hay una revisión sistemática bien conocida de Erasmus que mostró que el cumplimiento general era solo de 40%. Eso es, ya saben, hace más de 10 años. Y más recientemente, bueno, actualmente el estudio de Wang es solo uno,
Este ejemplo de una revisión sistemática que realizó durante la pandemia de COVID y los estudios que se realizaron durante la pandemia solo mostraron un cumplimiento de 74%. Y tenga en cuenta que la mayoría de los estudios es utilizando la observación directa para medir el cumplimiento de la higiene de manos. Que ahora sabemos, como aludió Hugo, o parte de mi trabajo y el trabajo de otros, es que la observación directa sobreestima significativamente la tasa real del cumplimiento de higiene de manos. Por lo tanto, ciertamente estamos lejos de ser exactos con respecto a la higiene de manos de los trabajadores de la salud, a pesar de mucho esfuerzo y muchos enfoques sobre este tema. Y en parte esto se debe a que sabe que cambiar el comportamiento es realmente difícil. Y hablaré más sobre esto más adelante, sobre algunos de los diferentes conjuntos de estrategias. Necesitamos mirar hacia adelante y hacerles saber por qué esto es importante. Bueno, porque en la última instancia lo que queremos hacer es prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud y por supuesto, ya sabes, las IAs son multifactoriales y la higiene es solo uno de los factores que contribuye a ello. Pero es un paso importante para prevenir las IAs. Y como sabemos, los datos recientes muestran que las IAs siguen siendo uno de los eventos adversos más comunes que experimentan los pacientes en los hospitales. Y desde el comienzo de la pandemia se ha informado aumento de muchos agentes. Hay datos provenientes de lo que se ha visto fuera de Estados Unidos que muestran aumento de una variedad de infecciones, incluidas las infecciones asociadas a línea central, las infecciones de vías respiratorias, etc. Entonces tenemos estos problemas importantes en los que debemos poner atención. La atención médica, las infecciones asociadas que todavía ocurren en un ritmo elevado. La higiene de manos de los trabajadores de salud es subóptima. Tenemos el desafío de los cambios de comportamiento y de lo que voy a hablar. En el resto de esta presentación es realmente la idea de que tal vez las manos de los pacientes y visitantes, como se dijo en un documento en 2005, podría ser el eslabón perdido para que abordar todos estos problemas. Entonces, pasaremos al primer objetivo, que es hablar sobre por qué es importante la higiene de manos de los pacientes y visitantes. Sabemos que la transmisión de patógenos ciertamente puede ocurrir a través de los pacientes y de manos, y tradicionalmente siempre se ha dicho que son las manos del personal de salud de las que debemos preocuparnos, porque están trayendo los patógenos hacia el paciente. Y ciertamente no lo es. Usted sabe que los pacientes también pueden recoger patógenos en sus propias manos. E incluso si el trabajador de salud lleva Clostridium difficile, por ejemplo, al paciente, tiene que entrar en su cuerpo de alguna manera para causar una infección. Estos son solo dos de varios estudios que se han publicado sobre la colonización de pacientes. Es una variedad de entornos de atención médica. En el primer estudio de 2013 se observaron pacientes que estaban en centros de cuidados posagudo y se encontró que casi una cuarta parte de los pacientes tenían al menos un organismo multiresistente, incluidos el estafilococo resistente, meticilino resistente y el enterococo vancomicino resistente, bacilos gram negativos resistentes. El segundo estudio de 2016 analizó pacientes en unidades médico-quirúrgicas y encontró que casi 40% tenían al menos un patógeno, predominantemente gram negativos, pero también Clostridioides difficile. De nuevo, entonces se sabe ciertamente que hay al menos una base teórica por la cual los pacientes pueden infectarse a través de sus propias manos.
En esta diapositiva también hay una serie de estudios que han demostrado que mejorar la higiene de las manos puede disminuir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Así que sabes que la lista que está ahí para que la revises, no repararé en todos los detalles de estos, pero saben que estos estudios dan una variedad diferente, son de diferentes partes del mundo, que han analizado diferentes tasas de infecciones, incluido Clostridioides difficile, brotes gastrointestinales e infecciones de sitio quirúrgico. Todos estos estudios mostraron una disminución en las tasas de infección cuando se implementaron algunas intervenciones para mejorar la higiene de manos del paciente. Ahora bien, estos son todos estudios cuasi experimentales. Sabes que hay algunos sesgos ahí, por supuesto. Ciertamente no es la evidencia de más alta calidad, pero como saben, es sugerente y mencionaré que hay un estudio más reciente publicado en 2019, del que hablaré más tarde, que fue un ensayo controlado aleatorio. En realidad no mostró ningún cambio en la colonización con organismos resistentes a los antibióticos después de una intervención. Bueno, hablaré en una diapositiva posterior sobre este caso. Sabes, creo que el otro beneficio de centrarse en la higiene de manos de pacientes y visitantes es que en realidad puede ser una forma de mejorar también la higiene de los trabajadores de salud. En el pasado ha habido bastante información de observación de los pacientes recordando a los trabajadores que deben lavarse las manos o que deben hacer higiene de manos. Y ese es un tema aparte que no abordaré aquí. De lo que estoy hablando aquí es de que al hacer que los trabajadores de salud trabajen con los pacientes y los visitantes para mejorar su higiene de manos, es posible que también sea necesario o también se obtenga el mejorar la higiene de manos de los trabajadores de salud. Esto es secundario al concepto de disonancia cognitiva, que básicamente es la idea de que nos sentimos mucho más cómodos psicológicamente cuando nuestros comportamientos se alinean con nuestras actitudes. Y al estar enseñando a otros, pues nosotros también lo realizamos. Entonces la idea es que los trabajadores de salud les dicen a los pacientes y visitantes que se realicen higiene de manos y hablan de lo importante que es esto, les hacen cambiar su propio comportamiento para ser coherentes con lo que dicen. Entonces, al estar hablando sobre ello, pues yo cambio mi comportamiento y realizo higiene de manos. Y ahí al menos un estudio que ha visto, que analizó esto, y este estudio es un protocolo de higiene de manos del paciente. Eso se implementó en una unidad de cuidados intensivos y lo que encontraron es que aunque saben que no se hizo nada específicamente para tratar de mejorar la higiene de manos en los trabajadores de salud, se trataba de limpiar las manos de los pacientes. Pero como resultado de esta intervención encontraron que la higiene de manos del personal al entrar a la habitación casi se duplicó y después de salir de la habitación también aumentó de 66% al 79%. Entonces, dados los desafíos de cambiar el comportamiento de los trabajadores de salud y mejorar el cumplimiento de la higiene de manos, creo que al menos es una forma prometedora en que podemos actuar y podría ser uno de los objetivos lograr que aumente secundariamente la higiene de manos en los trabajadores de salud. Ahora estamos pasando al siguiente tema. Si es así, hablemos sobre la higiene de las manos, el conocimiento, las actitudes y las prácticas de nuestros pacientes y visitantes. Este es uno de los pocos estudios que pueden encontrar antes de comenzar a trabajar en esta área. Descubrí que no había muchos estudios que realmente analizaran las actitudes y percepciones de los pacientes sobre su propia higiene de manos. La mayoría de los estudios se centraban más en la idea de que el paciente le recuerde al personal de salud que realice higiene de manos, pero este es uno de los estudios que se encuentra.
Esta es una encuesta de pacientes y familiares de Taiwán y encontraron que casi el 90% de los que respondieron a esta encuesta consideraron que la higiene de manos era importante y casi 80% dijo que le gustaría obtener más información sobre la higiene de manos y que la querían obtener. Si ellos mismos habían esperado, sobre todo esto era más frecuente si ellos mismos habían experimentado una infección asociada a la atención de la salud. En realidad, parte del estudio se centró más en cuáles eran sus percepciones y actitudes con respecto a la higiene de manos del personal de salud. Pero estos son los puntos sobre su propia higiene de manos, los que les acabo de presentar. Este fue un trabajo que hice en mi puesto anterior y hicimos una evaluación del conocimiento y las actitudes sobre la higiene de manos en la red de hospitales de atención aguda y crónica para adultos. Entonces realizamos una encuesta transversal y recibimos alrededor de 268 respuestas y también realizamos entrevistas estructuradas de 23 pacientes seleccionados al azar para obtener información más detallada. Todos los participantes acordaron que la higiene de manos del paciente es importante en el hospital y que previene la infección en cuanto a su conocimiento sobre cuándo deben realizar la higiene de manos en el hospital. Ya sabes, en general todos sabían que debían lavarse las manos, debían realizar higiene de manos después de ir al baño, pero había menos conciencia de otros momentos y hablaré de ello en algunas diapositivas a partir de ahora. Curiosamente, sin embargo, en contraste con el último estudio del que hablé, el 75% de las personas en nuestro estudio dijeron que no les gustaría recibir más información sobre la higiene de manos mientras están en el hospital. Y ya sabes, al mirar los datos cualitativos que vimos, vimos muchas citas como las que ves en la diapositiva. Soy lo suficientemente mayor para saber esas cosas, decían. Creo que sé lo suficiente y es uno de mis favoritos. O sea, sé todo sobre higiene de manos. Sé que desde que eres criado te enseñan a hacer higiene de manos y todo. No necesito aprender más. ¿Sabes que solo los cerdos no lo harían? Entonces, en general, en esta población en particular, encontramos que había bastante resistencia a ese enfoque educativo y a recibir información, porque la gente pensaba que lo sabía todo sobre la higiene de manos, aunque en realidad no lo sabían, sobre todo no sabían acerca de cómo es diferente hacer la higiene de manos en los hospitales. Eso podría ser en casa. Realicemos una encuesta similar en mi nuevo puesto en los hospitales de niños y mujeres. Y completamos esta encuesta, tuvimos alrededor de 350 participantes y pueden ver el desglose ahí. Poco más de la mitad de ellos eran familiares y visitantes. Teníamos alrededor de un tercio que eran pacientes adultos, por lo que todos eran pacientes de maternidad, y luego tuvimos una pequeña cantidad de pacientes pediátricos, principalmente adolescentes, que pudieron completar la encuesta por sí mismos. Y estos son algunos de los hallazgos interesantes. Había una preferencia abrumadora hacia el jabón y agua sobre el desinfectante para manos a base de alcohol. Entonces, en general, más del 90% de las personas dijeron que preferían usar jabón y agua. Descubrimos que al menos la mitad había hablado sobre la higiene de manos en el hospital o le habían hablado sobre la higiene de manos en el hospital. Pero ya sabes, la gran mayoría estuvo de acuerdo en que las familias y los visitantes necesitaban hacer más higiene de manos en el hospital. Hubo un poco más de acuerdo en que los pacientes deben realizar más higiene de manos, pero aún así las tasas de tratamiento son bastante altas. Estas son algunas de las cosas que escuchamos. La gente tenía la impresión de que el agua y jabón era más efectiva, que dañaba menos las manos y no las secaba. Saben, escuchamos que el desinfectante de las manos mata demasiadas bacterias importantes.
Entonces hay muchos conceptos erróneos sobre la desinfección de manos a base de alcohol en comparación con agua y jabón. Y sentimos que eso es algo importante para abordar en nuestro trabajo en curso, similar al trabajo que se realizó con el personal de salud y la promoción de la solución alcoholada. Igual se tiene que hacer con los familiares. También analizamos cuáles eran los facilitadores claves y barreras para la higiene de manos de nuestra población y analizamos los datos usando algo llamado el marco de dominios teóricos y hablaré más sobre eso un poco más adelante. Pero descubrimos que uno de los principales impulsores del comportamiento de higiene de manos en ese grupo fue algo llamado policía sobre las consecuencias. Así que ya sabes, ¿qué crees que va a pasar como resultado de realizar higiene de manos? Entonces vimos que había altos niveles de acuerdo con afirmaciones como, ya sabes, al realizar higiene de manos, evito que me enferme, evito que otras personas en el hospital se enfermen a partir de datos cualitativos, las personas que indicaban que sentían que necesitaban realizar higiene de manos para proteger a otros pacientes, para prevenir la transmisión, especialmente a sus hijos. Así que eso fue uno de los principales impulsores de la higiene de manos. También vimos, ya sabes, que las influencias sociales parecían ser un facilitador importante. Las personas estuvieron de acuerdo con afirmaciones como que ellos podrían ser un modelo a seguir para otros para que se hicieran higiene de manos. Y también sintieron que ver a otras personas hacer higiene de manos o ver a los trabajadores de salud lavarse las manos era un tipo de recordatorio importante. Y finalmente el contexto ambiental y los recursos. Entonces nosotros con respecto a eso parece que escuchamos algunos comentarios que saben que no había fácil acceso a los productos para higiene de manos, por ejemplo. La gente sentía que sus manos se secaban y dolían y se agrietaban por el lavado frecuente. Esto pues dañaba tanto sus manos como la percepción de realizar. Y preferían, por lo tanto, el agua y jabón en lugar de usar una solución alcoholada, que en realidad la solución alcoholada habría sido menos dañina para sus manos, pero ellos no lo interpretaban así. Eso sería solo unos años en nuestro hospital que sucedió esto y justo antes de pasar a las prácticas de higiene de manos solo pues quería hacer una pausa un minuto y hablar sobre cuándo los pacientes y visitantes deben de realizar higiene de manos en el hospital. Entonces, en Canadá usamos los 4 momentos de higiene de manos y eso se muestra en el lado izquierdo de la diapositiva. Entonces los englobamos así. Lo hicimos en todo el trabajo, el adoptar estos 4 momentos de higiene de manos para tanto los trabajadores de salud, para pacientes y familias. Entonces, para el momento 1 es que antes del contacto con el paciente o el entorno del paciente, y sabemos que serían cosas como ingresar a su habitación o ingresar a una nueva área del hospital. Para el momento 2 es antes de procedimientos asépticos, así que lo conceptualizamos esencialmente antes de poner algo en su cuerpo, antes de comer, tomar medicamentos, etc. El momento 3 después de la exposición de fluidos corporales. Entonces esto incluiría cosas como ir al baño, cambiar los pañales después de toser y estornudar. Y luego el momento 4 después del contacto con el paciente o el entorno del paciente. Así que esto fue, ya sabes, cuando salen de una habitación o algo así. Así es como hemos acercado a las indicaciones para higiene de manos. Y sabemos ¿qué sabemos sobre la práctica de higiene de manos en los pacientes y en el hospital? Esta es una lista de varios estudios que se han analizado y el primer estudio fue solo una encuesta, así que esto es higiene de manos autoinformada, que por supuesto ya sabes va sobre
estimar la verdad de higiene de manos, pero incluso en este estudio autoinformado los pacientes informaron que se higienizaban las manos después de ir al baño entre 62 y 88%. Así que sabe, incluso allí estaba ciertamente lejos de ser perfecto, y solo 13 a 41% después del uso del cómodo. Y el resto de los estudios en esta diapositiva se realizan utilizando observación directa. Entonces, el primer estudio de Randall, lo que hicieron 24 horas de observación directa en el hospital, encontraron que la higiene de manos de pacientes y visitantes fue más alta después de la exposición a fluidos corporales, 67%, y fue de 50% después del contacto con el entorno del paciente. Vemos también el de Matam, realizó un estudio en el que utilizaron médicos jóvenes para observar de forma encubierta a los pacientes durante las comidas y descubrieron que la higiene de manos se realizaba en el 73%, por lo que me parece bastante alto. Eso fue un poco sorprendente. El siguiente estudio, el estudio de Randall, de 2013, se centró en las salas pediátricas. Aunque lo hicieron, no tuvieron mucha suerte en encontrar niños para observar, por lo que solo encontraron uno que tuvo un 100% de cumplimiento, lo que les puedo asegurar que no refleja la población de los niños. Y el resultado final allí, nuevamente usando los 5 momentos de la OMS, una especie de adaptación de los 5 momentos. Se trataba en un hospital de Hong Kong y descubrieron que los pacientes solo realizaban higiene de manos un poco más de una cuarta parte antes de comer o tomar medicamentos. Lo que puede sonar como un número más preciso que el 73% que vimos anteriormente. Las tasas fueron más altas, eso sí, es casi 90% después de usar el inodoro. Para ese sitio, eso es una especie de descripción general de lo que se ha publicado en la literatura sobre algunos trabajos que se han hecho también. Entonces, en esta diapositiva está la respuesta directa tanto de los autoinformados como para observación directa. Existe gran diferencia entre el autorreporte y la observación directa, donde se encuentra solo 19% de higiene de manos antes del contacto con el paciente, 15% antes de un procedimiento aséptico y 53% después de exposición a fluidos. Y luego, después del contacto con el paciente o el entorno, solo 3% lo realizan. Entonces, estas observaciones se realizaron en 2018 por primera vez antes de la pandemia. Saben, la mayor parte de lo que acabo de describir como observación directa, pero solo quería mencionar el monitoreo electrónico y así y lo que ven a través de esta diapositiva. Así que este es un estudio en el que participé durante mi beca y el estudio utilizaba un sistema de localización en tiempo real que se instaló en unidades de trasplante de múltiples órganos durante 9 meses. Y esto solo muestra algunas de las imágenes de cómo se ve el sistema. Entonces había pequeñas etiquetas que usaban los trabajadores de salud y que también les pusimos a los pacientes, brazaletes de identificación, y también estaban pegados en el costado de la cama y tenían Spencers de higiene tal y tal estos y bueno, agregaban las etiquetas con EMET y señalaban el sonido que fue captada por una red de receptores en toda la unidad. Entonces, si alguien que usaba una etiqueta, Spencer, el sistema vincularía los dos y por tanto registraría la higiene de manos. Inicialmente el proyecto tenía la intención de centrarse en los trabajadores de salud, pero debido a que los pacientes también usaban las etiquetas, pudimos usar los datos del sistema para tratar de estimar cuál era la tasa de higiene de manos en los pacientes. Y ya saben el desafío. Como los sistemas electrónicos que van a utilizar ese nominador, porque es muy fácil capturar los eventos de higiene de manos mediante el uso del dispensador, ya que se sabe que el encontrar un denominador adecuado es más desafiante.
Entonces, para los pacientes que se higienizan las manos, miramos que eran sobre todo en las visitas al baño. Entonces pudimos detectar cuando un paciente iba al baño y descubrimos que la higiene de manos ocurría en el 30%. Como sabes, la advertencia es que no sabemos qué estaba haciendo en el baño, así que no sabemos si su higiene fue definitivamente la indicada, pero da una idea y puede ver que tuvimos más de 12,000 visitas al baño. Así que tenemos bastante datos de higiene de manos en el sistema. Fue más probable la higiene de manos entre las mujeres que usaban el baño en comparación que los hombres y por alguna razón fue más probable en la tarde que en la mañana. La higiene antes de comer fue una estimación aproximada, el denominador de acuerdo al número de comidas. Diría que tuvimos que mirar los horarios en que normalmente se entregaba la comida en unidades que teníamos y ya sabes, pues había la ventana para el desayuno, el almuerzo y la cena y luego observábamos la higiene de manos en estos tiempos. Descubrimos que la higiene de manos se realizó 39% de los 6,000 signos de comida y nuevamente sabes que no sabemos cuándo se realizó la comida y la higiene. No sabemos si fue antes o después. Ya sabes, también es posible que sí hubiera algún familiar o visitante cerca. En el número de seguimiento para realizar los hábitos de higiene de manos a los pacientes, esto nos da una idea aproximada de lo que estaba sucediendo y hubo un rango desde 32% en el desayuno hasta casi 46% en la cena. También pudimos ver las visitas a la cocina, así que hicimos 1,100, o bueno, tuvimos 1,100 visitas a la cocina durante el curso del estudio y la higiene de manos se realizó solo en 3% antes de ir a la cocina. Así que creo que esto es ciertamente un área que podría mejorarse. Y luego también miramos la entrada y la salida de las habitaciones. Entonces pudimos detectar cuando los pacientes entraban o salían de sus habitaciones y las tasas de higiene de manos eran bastante bajas, solo 3% de las que entraban a la habitación y casi 7% de las que salían de la habitación. Ya sabes, en el lado derecho está el transcurso del estudio. Tuvimos 176 estancias únicas de pacientes. Y esta es la distribución de las tasas de cumplimiento a nivel individual en el transcurso de la visita al hospital. Esto fue algo interesante de resolver porque lo que se puede ver es que hay una gran cantidad de personas. Entonces, más del 30% de las personas tenían una tasa de cumplimiento, pero eso era básicamente cercano a cero. Por eso casi nunca realiza higiene de manos en el hospital, aparentemente los visitantes o pacientes. Y luego las tasas de los clientes fueron una especie de que se distribuyen en el resto del espectro hasta el 100%. Así que tuvimos, ya sabes, casi 10% de personas que siempre se higienizaban las manos y todos los demás. Así que sabes que eso sería muy interesante analizarlo con más detalle. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que nunca se lavan las manos, que nunca hacen higiene de manos y las que sí hacen higiene de manos con mayor frecuencia? Ahora pasemos al tercer objetivo de qué es cómo podemos mejorar la higiene de manos en los pacientes y visitantes. He enumerado algunos ejemplos de intervenciones que se han publicado en la literatura. No voy a pasar en detalle a todos ellos. Puedo echarles un vistazo en su tiempo libre ustedes, solo para darles una idea de lo que ha sido y que se ha probado en diferentes estudios. Podrían ver que hay muchas intervenciones basadas en la educación. Entonces, ya sea que la persona, la educación del servicio, educar al paciente y se brinden muchos recursos humanos o blancos de estos productos de higiene de manos al lado de la cama para que los use el paciente y en algunos casos también hay auditoría y retroalimentación de los resultados.
Ray publicó el tercer estudio en 2019. Ese es el estudio que mencioné anteriormente, el único ensayo controlado aleatorizado en casa hasta ahora, además de uno de mis propios estudios que mencionaré más adelante. Pero en este estudio los pacientes recibieron educación sobre higiene de manos. Había carteles colocados en sus habitaciones y recibieron un desinfectante para manos a base de alcohol al lado de la cama. El resultado de este estudio fue la colonización dentro del sistema Bodycare. No vieron ningún cambio en la base de colonización y ya saben, quizás hablaré de por qué podría ser en las próximas diapositivas. Es solo una especie de continuación de la película y se han publicado otros estudios que ustedes pueden observar más detenidamente posteriormente. Participé en una revisión sistemática que publicamos en 2016 y examinó todos los estudios de higiene de manos de los pacientes que se publicaron aproximadamente hasta 2014. Entonces ya sabes, se ha publicado mucho desde entonces, pero esto solo se da un poco, ese sería un resumen. Usted sabe cuáles han sido los enfoques. Nuestro objetivo en la revisión sistemática fue observar la eficacia de las intervenciones de higiene de manos en los pacientes y reducir las infecciones y mejorar la higiene de manos de que ellos hicieran higiene de manos. Encontramos 10 estudios en ese momento que tenían los criterios de inclusión y los que encontramos que tenían objetivos. Las intervenciones variaban, por lo que la mitad de los estudios el objetivo era realmente los pacientes si estaban brindados educación o otra intervención directamente al paciente. En 3 estudios estaban dirigidos a los trabajadores de salud. Entonces estaban enseñando a los trabajadores de salud cómo ayudar a los pacientes a realizar higiene de manos. Y 2 de los estudios se dirigieron tanto a los pacientes como a los trabajadores de salud. Y también descubrimos que, como probablemente dedujo al ver 2 diapositivas anteriores, los componentes de la intervención eran muy similares al enfoque multimodal de la Organización Mundial de la Salud. Así que ya sabe, 8 de los 10 estudios se proporcionó algún tipo de producto de higiene de manos, generalmente solución alcoholada al lado de la cama. 7 de los 10 incluyeron educación, 3 de los 10 incluyeron recordatorios, carteles y un estudio también utilizó auditoría y retroalimentación. Entonces la mayoría de los estudios eligieron intervenciones de múltiples elementos para ser implementados. Así que hablemos un poco más sobre las estrategias multimodales de higiene de manos y qué tan útiles son. Así, en el lado izquierdo, estas son los 5 componentes según la Organización Mundial de la Salud. Eso se debería ser un medio de mejora de higiene de manos. Venga y sabrá que la literatura sobre higiene de manos ha sido revisada muchas veces y de muchas maneras diferentes. En el lado derecho está la revisión sistemática Cochrane sobre intervenciones para mejorar la higiene de manos, el cumplimiento. Y nuevamente esto es enfocado en el cumplimiento de la higiene de manos de los trabajadores de salud. Por lo que sabe, lo que encontré sobre la revisión estratégica y lo que encontraron otras revisiones es que conocemos muchas estrategias. Se ha encontrado que aumentó el cumplimiento de higiene de manos, ya sea con una sola intervención o con estrategias combinadas. Pero la certeza de la evidencia de que varía muy bajo, de bajo, muy bajo a moderado, por lo que no tenemos muchos estudios de alta calidad en esta área y todavía hay una especie de falta de claridad en torno a la estrategia única o combinación de estrategias que sean más efectivas. Esto es con respecto a la atención médica y el cumplimiento de higiene de manos de los trabajadores, y creo que los mismos principios se pueden aplicar en el mundo de higiene de manos hacia los pacientes y visitantes. Sabes, creo que estamos bastante atrasados con respecto a los trabajadores de salud y esa fue la razón por la que no se implementó un enfoque multimodal a los pacientes y visitantes, porque estábamos enfocados en actuar en los trabajadores de salud.
Entonces, creo que estos componentes son necesarios y debemos tenerlos en su lugar del hospital para mejorar el cumplimiento de higiene de manos. Pero ciertamente no son suficientes, como hemos visto con los trabajadores de salud y como probablemente también lo veremos con los pacientes y visitantes. Creo que realmente necesitamos ir más allá de las estrategias y eso se aplica, ya sabes, tanto a los trabajadores de salud como a los pacientes y visitantes. Algunas de las cosas que debemos considerar es nuestro cambio de comportamiento y el cambio de cultura. ¿En qué se diferencian? Entonces, el cambio de comportamiento realmente se enfoca a nivel individual. Entonces, cambiar, ya sabes, el comportamiento de una persona y esto se enfoca en base a las teorías psicológicas de cambio de comportamiento. En cambio, el cambio cultural, por otro lado, tiene más que ver con la interacción grupal. Entonces, ¿cómo interactuar los diferentes grupos de personas entre sí y cómo podemos cambiar estas interacciones? La cultura organizacional se define como la forma en que hacemos las cosas. Entonces, ¿cómo lo cambiamos para que la higiene de manos sea lo que hacemos aquí? Y esta literatura y estas estrategias están más basadas en teorías sociológicas en lugar de psicológicas. Así que hablaré un poco más sobre cada uno de estos y cómo se pueden aplicar potencialmente a la higiene de manos de pacientes y de visitantes. Esta es otra revisión sistemática de la higiene de manos que también incluyó un metaanálisis, por lo cual fueron capaces de comparar varias intervenciones diferentes simultáneamente. De modo que en esta revisión sistemática compararon tres tipos diferentes de estudio de higiene de manos. Así que miraron los estudios que acababan de implementar una sola intervención, estudios que habían implementado el enfoque de la OMS con los 5 momentos que hemos visto anteriormente, y luego miró los estudios que usaron el enfoque multimodal en la OMS, pero luego agregaron algún tipo de estrategia de cambio de comportamiento que podría incluir incentivos para el establecimiento de objetivos, para la rendición de cuentas. Y en el lado derecho se ve a través de los hallazgos clave de estos estudios que mostró que el enfoque multimodal de la OMS es más efectivo que los estudios individuales. Y luego también si se agregaba una estrategia de cambio del comportamiento era más efectivo. Ya sabes, hay relativamente con poco trabajo que diría que se ha hecho esto usando marcos psicológicos para la higiene de manos de los trabajadores de salud. Incluso hay menos para pacientes y visitantes, por supuesto, de estos estudios. Pero este es un estudio que fue publicado el año pasado, uno de los primeros estudios en analizar ese cambio de comportamiento, teorías para el paciente y visitantes. Hicieron una encuesta en 1.600 pacientes y visitantes para tratar de averiguar qué modelo teórico explicaría mejor la práctica de higiene de manos. Y el modelo era el de marco de dominios teóricos, y esto es una especie de teoría en cierto sentido. Entonces, lo que se tenía era un grupo de expertos que se reunieron y revisaron esencialmente todos los marcos de cambio de comportamiento que existían y empezaron a sintetizar estos y hacer construcciones claves de cambios de comportamiento que se ven en todas estas diferentes teorías. Entonces trataron de tener facilitadores clave y las barreras del comportamiento, enfocarse en ese sentido. Para eso se creó una lista de 14 construcciones diferentes y esto es lo que se convirtió en el marco teórico de dominios. Entonces es lo que se ha usado en algunos de los trabajos que he realizado y mencioné anteriormente al hablar sobre las encuestas. Lo que encontraron fue que la clave es determinante en el comportamiento de higiene de manos para los pacientes y familiares
incluyeron la identidad de rol y la motivación y las metas, la memoria, la atención y los procesos de decisión en movimiento y conocimiento y las habilidades. Entonces, ya sabes, algunos de estos determinantes son diferentes de los que encontramos, lo que creo que habla del hecho de que ya sabe que cada población va a ser diferente. Entonces, pues parte del trabajo es aplicar los marcos psicológicos y adoptar enfoques de cambio de comportamiento realmente comprendiendo la población en la que con la que se trabaja. Su propia población debe descubrirla, debe saber cuáles son sus impulsores clave y cómo luego abordar nuestra intervención. Esto es un poco sobre el cambio de comportamiento. Hablamos un poco sobre el cambio cultural. Entonces, nuevamente, no se ha publicado mucho sobre un cambio cultural con respecto a la visita del paciente a nuestra higiene de manos, pero es un trabajo que hice hace algunos años, nuevamente en los hospitales pediátricos y maternidad, y aquí es donde publicamos las intervenciones diferentes. Entonces, una intervención estándar de prevención y control de infecciones que se basaba en educación y recordatorios, y la otra era una intervención que estaba tratando de lograr un cambio cultural. Así que implementamos una intervención de propiedad de primera línea que se basó en gran medida en una desviación positiva. Y ya saben, el enfoque de la propiedad de primera línea brevemente es una alternativa más o menos. Los enfoques tradicionales en el cuidado de la salud que tienden a ser muy jerárquicos y de arriba hacia abajo y saben que las soluciones están determinadas por las personas de la parte superior y a las personas la diferencia es de la primera línea es que son las personas que son las personas que están en el frente y se dice que tiene que implementar algún cambio de propiedad de primera línea. Eso es alrededor y toma la actitud de que en realidad las personas que están en primera línea son las que mejor saben resolver los problemas, que conocen más los problemas. Viven en reunión con los pacientes y entonces saben que va a funcionar o saben algunas estrategias que funcionarían mejor. Entonces, ¿cómo trabajamos con esas personas en línea, en esa primera línea de frente, cuando ya tenemos una intervención? Pues debemos tratar de trabajar que ellas actúen y entonces vamos a lograr una desviación positiva con esta técnica específicamente. Pueden usar pues algún sitio específico para probar esta técnica y encontrar a las personas que están haciendo algo que conduce a mejores resultados que el resto del grupo y tratamos de difundir ese enfoque al resto del grupo. O sea, primero encontramos a una persona que está haciendo alguna estrategia y vemos que funciona y luego lo que tratamos es que el resto del grupo siga esa estrategia. Entonces, pues eso fue lo que hicimos y tuvimos esas dos intervenciones diferentes. Usamos la que se llama un diseño de control aleatorio de conglomerados en cuña escalonada y esencialmente tomamos todas las unidades en los dos hospitales y les asignamos al azar a la intervención estándar en el enfoque de primera línea. La propiedad y lo hicimos de manera pues escalonada, así que cada mes más o menos tuvimos las diferentes unidades aleatorias y luego observamos datos de referencia de todas las unidades en comparación con los datos posteriores a la intervención. Y lo que encontramos está en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, en general, las tasas de higiene de manos de nuestros pacientes y visitantes fueron bajas al principio y se hicieron bastante bajas después de la intervención. Y luego, ya después fueron aumentando.
Pero la intervención de primera línea en realidad aumentaron estadísticamente significativas en este grupo. Entonces, en el primer grupo, donde era una estrategia tradicional, no hubo aumento en las tasas de adherencia a higiene de manos. Sin embargo, en las de que se aplicó esto de que actuaran los de primera línea, sí se observó un aumento. Por lo tanto, estaba justo por debajo de 14% antes de la intervención y aumentó a 25% después de la intervención. Hubo un ligero aumento en la intervención estándar en el brazo, pero este no era estadísticamente significativo en el brazo tradicional. También observamos las tasas de higiene de manos de los trabajadores de salud en este proyecto, aunque este no era el objetivo, eh, sino que estábamos vigilando a los visitantes y pacientes, pues también quisimos ver qué pasaba con los trabajadores de salud. Y en general no vimos muchos cambios en las tasas de los trabajadores de salud, excepto en el brazo nuevamente de primera línea. Vimos una tendencia hacia una mayor higiene de manos de los trabajadores de salud, aunque esto no fue el objetivo. Y ahora quiero hablar sobre dónde estamos ahora en nuestro sitio y a qué ha llevado todo este trabajo. Así que lanzamos el año pasado una campaña de héroes de higiene de manos y básicamente el trasfondo de esto es que queríamos aprovechar los hallazgos de nuestra encuesta anterior que mencioné. Entonces, por ejemplo, si puedo recordar que hablé sobre la creencia, sobre las consecuencias, un motivador importante para la higiene de manos y el deseo de proteger a las personas, que las personas protejan a sus hijos y protejan a los demás. Eso, ya sabes, está relacionado con el tipo de industria de héroes. Y también, ya sabes, menciona que habían una preferencia abrumadora por el agua y jabón. Por eso realmente queríamos cambiar el enfoque y realmente promocionar el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. En su lugar, para que se sepa que usamos los hallazgos, la encuesta diseñada, esta campaña en particular era para con este enfoque. También queríamos aprovechar el impulso de la pandemia y pues ya sabes, aprovechar los mayores niveles de interés de tanto pacientes como familiares, el que comprender la higiene de manos y el construir sobre esto de la prevención. Y también, como saben, nos alientan nuestros hallazgos a utilizar enfoques de propiedad de primera línea del trabajo anterior que les presenté. Y queríamos continuar con este tipo de filosofía en esta campaña y nuestra visión para esta campaña es crear la cultura en que la higiene de manos sea lo que hacemos aquí en alguno de sus, como mostré en alguno de los trabajos anteriores. Y tenemos el objetivo audaz de mejorar las tasas de higiene de manos de nuestros pacientes y familiares a más del 60% en un año. Es solo la descripción general de la campaña. Entonces, la fase 1 se lanzó en verano pasado, que realmente se centró principalmente en pacientes y familias y requerir muchos esfuerzos del personal. En ese momento hicimos algunas observaciones de referencia de higiene de manos y luego lanzamos un kit de herramientas virtual y la campaña en las redes sociales que les mostrará algunos ejemplos a continuación. En la fase 2 entonces comenzó en otoño y aquí es donde tomamos el enfoque de propiedades de primera línea que trabajaban con el personal en la unidad para el desarrollo de iniciativas que son específicamente para cada unidad. Entonces, como saben, lanzamos una llamada para voluntarios de cómo, oye, que estás interesado en trabajar con el paciente y la familia, y la higiene de manos y las estadísticas de la unidad que estaban interesadas contactaron a nuestro equipo y trabajamos con ellos y realmente, saben, se les ocurrieron ideas de lo que querían hacer y les mostraré algunos de los ejemplos de eso. Luego, saben, pasamos a la fase 3 este año y aquí es donde estamos. Ya sabes, tratando de involucrar a todos en el sostenimiento continuo del proyecto, donde estamos tratando de evolucionar lo que se ha hecho y luego realmente mirar los datos para ver qué tanto hemos avanzado, qué necesitamos, qué cambiar, si tenemos que cambiar de rumbo, si hay nuevas iniciativas que podríamos lanzar.
Esta es la higiene de manos de referencia que observamos el verano pasado. Entonces tengan en cuenta que todavía es durante la pandemia y sin embargo mantenemos una tasa general de higiene de manos de la familia del paciente de 14%, lo cual es interesante con casi exactamente como ya estábamos en peligro con la pandemia, ¿no? Realmente no hubo cambios en los últimos años a pesar de la pandemia y una vez más puede verse que las tasas más altas de higiene de manos sigue siendo después de la exposición de fluidos corporales y que es lo que consideran de riesgo los familiares y pacientes, y luego la tasa de bastante baja en todos los demás momentos. El material didáctico que les muestro, eran algunas imágenes de nuestro conjunto de herramientas y el código QR lo llevaría a nuestro conjunto de herramientas en línea que deberían poder acceder desde cualquier lugar. Y saben, eso son algunos de los carteles que diseñamos de nuevo utilizando las regiones de imagen del héroe. Y ya saben, con el deseo de aprovechar las motivaciones de las personas por proteger a los demás, por proteger a sus hijos, frotar las manos con solución alcoholada, como ven en la primera imagen, en vez de utilizar agua y jabón. Así que extrañamos específicamente el usar la palabra Robelot, imágenes en movimiento de desinfectantes, de manos en la publicación para tratar de incrementar su uso y no el agua y jabón. Estas son algunas de las otras herramientas que hemos desarrollado a lo largo de los años. En la parte superior izquierda hay una lista de verificación para el personal para usar en la educación de pacientes y familias. Así que repasa los diferentes momentos de la higiene de manos. La técnica habla de los beneficios del desinfectante de manos sobre el hacerlo con agua y jabón. En la parte inferior tenemos algunas formas activas para los niños. Tenemos, por ejemplo, que colorear para los niños más pequeños, crucigramas, sopa de letras y otras actividades para niños mayores. Y en la parte superior derecha también tenemos un video que se lanzó en enero en realidad, así que tenemos presentaciones de niños y familiares de algunos miembros de nuestro equipo de prevención y control de infecciones y los usamos para enseñar al personal cuáles son los momentos de la higiene de manos, de los pacientes y visitantes y también la técnica adecuada de desinfección de las manos, pero con ellos como actores. Estas son algunas de las iniciativas específicas de la unidad que se desarrollaron. Entonces, en nuestro equipo trabajando con cosas en el lado izquierdo, por ejemplo, está la demostración de higiene de manos que fue desarrollada por la unidad pediátrica y quirúrgica. Decidieron que querían obtener mejores asistencias a la atención de los pacientes y proporcionar algún tipo de orientación a las familias sobre higiene de manos cuando ingresaran al hospital, y hacen una demostración para mostrarles la técnica adecuada, y cuando los pacientes y familias participan en este tipo de sesiones de orientación, obtienen un certificado de capacitación con una calcomanía de higiene de manos y calcomanías de higiene de manos gratis. En el lado derecho hay una actividad que fue desarrollada por alguna de nuestras unidades de maternidad y decidimos que querían usar pues cosas luminosas y usar luz ultravioleta para mostrar al paciente visualmente si realizaba higiene de manos. Entonces, cómo se ve, cuándo no has lavado las manos y cómo debe verse después de lavarse correctamente, eran los supuestos. Entonces, la tercera cosa es que los estudiantes de enfermería y voluntarios de una unidad proporcionaron las demostraciones y a los pacientes y familiares. Esto es solo un ejemplo de cómo se han hecho como látigos lo que parece funcionar mejor, ir a las unidades, averiguar qué funciona para ellos, por qué, de acuerdo a cada unidad.
Quería hacer uso de asistentes de atención del paciente en otra unidad. Él tiene voluntarios que pudiera usar. Es bastante diferente. Entonces, ya sabes, diferencia que nosotros debemos checar y cuidadosamente. Y tienes que hacer que tus enfermeras hagan una demostración. Creo que algunas veces es menos efectiva y luego ir a ellos y preguntarles qué pasó, decidir si es preferible que los pacientes y familiares actúen en esas presentaciones o en esas demostraciones. Y los resultados de nuestra campaña hasta ahora no los tengo, pero todavía no tengo los datos para mostrarles. Solo tengo algunos datos preliminares que sugieren que lo estamos logrando. Estamos viendo una mejora de higiene de manos en las familias, en los familiares y pacientes, donde comenzaron a implementar este tipo de iniciativas, y por lo tanto estamos tratando de pues recopilar algunas de las intervenciones para poder publicarlas, y con suerte tendremos en los próximos meses para que ustedes puedan acceder a ellas, y si creen que puedan utilizarlas, pues las utilicen. Entonces, ¿cuáles serán los siguientes pasos que vamos a dar? Pues finalmente solo quiero dejar con este nuevo pensamiento de conclusión, que espero que hayan podido aprender algo en esta charla. Y en primer lugar, espero haber podido convencerlos de que la higiene de manos de pacientes y visitantes es importante. Y creo ciertamente que me gustaría que supieran que hay una base teórica para que los pacientes y visitantes puedan contraer infecciones de sus propias manos. Y también hay una evidencia, aunque ciertamente no es la más alta, de la más alta calidad, de que la iniciativa de higiene de manos de los visitantes y de los pacientes puede reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Que a partir de la literatura y de nuestra experiencia, los pacientes y visitantes realmente no están realizando una higiene de manos adecuada, y hay mucho margen para la mejora. En esta área creo que ya sabes que esto es una especie de fruta al alcance de la mano, porque sabes que las tasas van a ser muy bajas. Prácticamente no hay dónde ir hacia arriba, así que creo que este es un enfoque alrededor de tratar de prevenir el VIH y también mejorar potencialmente la higiene de manos de los trabajadores de salud. Es tan importante como la prevención de VIH. En términos de que se han hecho para mejorar higiene de manos a los pacientes y visitantes, pues en resumen, como pudieron ver, las intervenciones han sido principalmente multifactoriales y usan componentes similares al enfoque de la OMS sobre el programa de higiene de manos para trabajadores de salud. Creo que es realmente importante, como les mencioné varias veces, o Tyler, por ejemplo, que con los componentes del programa adaptan su propio entorno y saben que es importante hacer esa evaluación de referencia y saber cuáles son los principales motivadores y barreras en la población a la que nos enfrentamos, ya sea en su lugar. Tenemos acceso también, tenemos que ver que tengamos acceso a los productos, que tengamos la educación, los recordatorios implementados, y realmente entender qué sucedió con sus propios entornos específicos, y luego usar una evaluación para informar acerca de la intervención. Y finalmente, ya sabes, creo que, como hemos mencionado, es realmente importante que veamos más allá de los conceptos básicos de ese enfoque multimodal, y realicemos y analicemos la implementación, además de estrategias de cambio de comportamiento y cambio de cultura. Creo que en eso debemos trabajar, y ese es un calcetín complementario diferente en sí mismo y que nos tiene que avanzar con el tiempo. Creo que es realmente un área poco investigada en la higiene de manos, y por ejemplo, así que pues vamos en buena dirección. Y si tienen, bueno, y si tuvieran alguna
observación, pues pueden comunicarlo posteriormente. Muchas gracias.